Bien amigos, son las 7:21 y vamos a dar paso a nuestro siguiente invitado porque el Ecuador descendió puestos en el informe sobre la percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. Justamente la Fundación Ciudadanía y Desarrollo divulgó los resultados de este índice de percepción del año 2021 y el país sufrió su primera caída en este índice de percepción de la corrupción de los últimos 5 años, bajando 3 puntos y cayendo 13 posiciones en el ranking global. Los detalles vamos a conversar con nuestro primer invitado, gracias a Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Bueno, ¿cómo le ha ido al Ecuador? Cuéntenos, Mauricio, cómo es este descenso que sufre el país y cuáles son las razones de que este índice de la percepción de la corrupción haya disminuido. Buenos y fríos días, Verónica y amigos que nos siguen a través de la señal de Radio Sucesos. Pues efectivamente, hace pocos días presentamos una nueva edición del Índice de Percepción de la Corrupción que realiza Transparencia Internacional en 180 países del mundo. Ciudadanía y Desarrollo, como representante de Transparencia Internacional en Ecuador, ha sido la responsable de transmitir una noticia que probablemente no es muy grata para quienes desde la sociedad civil o desde la ciudadanía hacemos esfuerzos para mejorar la integridad y la transparencia en el país. Como tú bien lo mencionabas, Ecuador pierde 3 puntos en el índice, pasando de 39 a 36 sobre 100 en 2021, y estos 3 puntos le obligan a descender en el ranking mundial del puesto 92 al puesto 105 de los 180 países evaluados. Y es que más allá de que haya habido un cambio de gobierno, más allá de que se siga escuchando mucho discurso a propósito de la lucha contra la corrupción, los ciudadanos, por un lado, perciben que sigue e incluso se ha ahondado el entorno favorable para la corrupción, el entorno favorable para la impunidad, y por otro, por supuesto, también el hecho de que los elementos que abonarían la posibilidad de luchar efectivamente contra la corrupción también se han visto afectados. El Estado de Derecho, el respeto a las leyes, son quizá algunos elementos que los ecuatorianos en este caso tienen claramente en el radar. Importante, amigos, dialogamos con Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Bueno, en el 2020 teníamos que el país del Ecuador estaba en la posición número 92 de 180 países, pero en este 2021 se ubicó en el número 105. Ahora la pregunta es, ¿cómo se mide este índice? ¿Qué parámetros se toman en cuenta y cómo llegar a esta cifra que tenemos ahora y que le ubica al país en un pequeño descenso, ¿no?, en los últimos 5 años? Parte el índice de considerar cifras presentadas en otros índices de elementos que tienen relación directa con la lucha contra la corrupción. Por citar quizá un ejemplo e incluso el más reciente, el índice de Estado de Derecho que presentó hace poco el World Justice Project, que también anticipaba, Verónica y amigos, que Ecuador había sufrido un descenso en el respeto al Estado de Derecho. Recordemos que cuando hay muchas normas, cuando se contradicen entre ellas, cuando la decisión del poder público depende de las personas y no de la ley, estamos perdiendo Estado de Derecho y estamos abonando el camino para la corrupción. Ese es apenas uno de los índices. Otros miden la calidad democrática, otros están midiendo también la facilidad para hacer negocios, las trabas para hacer negocios, y esas cifras son parte de lo que considera el índice respecto de sus evaluaciones nacionales. La otra parte corresponde a encuestas y entrevistas directas a expertos, no necesariamente en lucha contra la corrupción, sino en distintos temas relacionados efectivamente con este tema principal, para sobre la base de los mismos parámetros, año tras año, determinar si ha habido avances o mejoras respecto de ciertos asuntos. Esas cifras de las encuestas combinadas con las cifras, en este caso, de los índices que han servido de referencia durante los últimos 10 años, al menos permite determinar si la condición de percepción de la corrupción ha mejorado o ha empeorado. Ahora, Mauricio, es interesante esto.
y las respuestas que nos dan y que nos arrojan en este puesto al país dependen de la percepción de las personas que son encuestadas? ¿Es un tema subjetivo? De ninguna forma, porque estamos hablando que todo se mueve sobre la base de parámetros fijos que nos permiten incluso, Verónica, comparar entre año y año. Por citar un ejemplo, uno podría preguntar a uno de los encuestados o entrevistados, ojo, expertos, insisto, si el país cuenta o no ya con una ley anticorrupción bajo los parámetros de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Y la respuesta obviamente puede ser sí o no, pero a continuación hay que ver y hay que analizar si esta ley está siendo implementada o si simplemente tras su aprobación en la Asamblea Nacional sirve de adorno para engrosar la telaraña normativa que está vigente en Ecuador. Así es que subjetividad de ninguna manera. Las encuestas lo que buscan es dar la mayor objetividad a los resultados levantados. Pero por supuesto, como tú bien decías, estamos hablando, hasta como su título lo indica, de percepción de la corrupción, cómo la gente percibe el entorno del país a favor de la integridad y de la transparencia o a favor de la corrupción, respectivamente. Sin embargo, creo que sí es importante regresar a ver nada más hace unos días o hace unas semanas y sacar nuestras propias conclusiones, ver si estamos hablando de percepciones o si estamos hablando de realidades en función de los hechos que hemos conocido a través de los medios de comunicación en épocas recientes. Importante, ahora hablemos del puesto en el que está el Ecuador, 105 de 180 países. ¿Es muy malo la ubicación que tiene el país en cuanto al índice de la percepción de la corrupción? No es una buena posición porque nos encontramos por debajo de la media mundial y de la media latinoamericana. No es tampoco de congraciarnos y felicitarnos porque estamos por encima del promedio de la región andina, cuando quien hace el promedio o quien suma en este promedio es Venezuela, que actualmente se encuentra entre las últimas posiciones. Estamos hablando de una posición a la cola con apenas 14 puntos de 100 posibles. Eso es algo que definitivamente, como digo, ni siquiera deberíamos tener como referencia para sentirnos orgullosos de estar por encima de la media latinoamericana. Así es que la puntuación no nos pone en buenas condiciones. Para que ustedes tengan una idea, en Latinoamérica estamos compartiendo posición con Panamá, que incluso mejora respecto de años anteriores, o con Perú, que desciende al igual que nuestro país. Y si vemos a nivel mundial, estamos más o menos en el mismo lugar que Costa de Marfil, que Moldavia, o incluso peleando lugares con Sri Lanka o con Albania. Países que, como sabemos, han tenido que salir de problemas realmente serios de corrupción y que siguen trabajando día a día por mejorar. Y creo que en ese sentido es muy, muy complejo hablar de algo positivo con este descenso de ubicación, con este descenso de posición, pero no todo, desde nuestro punto de vista al menos, tiene que ser cruzarse de brazos o sentarse a adorar, sino ver esto como una oportunidad, insisto, a propósito del cambio de gobierno, para demostrarle no solo al país, sino al mundo, que vamos a romper ese círculo vicioso de las frases cliché y de los anuncios parafernaliosos de los medios de comunicación, cuando en cadena nacional, recordarás, Vero, nos decían, caiga quien caiga o hasta las últimas consecuencias, y que más bien las acciones de las autoridades pueden concretarse de manera positiva para sancionar la corrupción, recuperar lo que nos han robado y, por supuesto, prevenir que este fenómeno siga haciéndonos daño. Ahora, hablando de la corrupción, Mauricio, de los esfuerzos o no esfuerzos que han hecho los gobiernos, yo recuerdo esta frase del gobierno de Lenín Moreno, que decía una cirugía a la corrupción, y también estas comisiones anticorrupción que se han querido formar, primero igualmente en el gobierno de Lenín Moreno, en donde pues se hizo el anuncio con bombos y platillos, pero quedó en nada. Y ahora que en este gobierno del presidente Lasso se va a conformar esta comisión anticorrupción, pero que será integrada por autoridades de instituciones públicas y tendrá, según han dicho, un carácter preventivo. ¿Cómo ves, Mauricio, estas iniciativas? Primero, la que ya se vivió con Lenín Moreno, que, bueno, fue un fracaso. Y esta nueva que quiere o tiene la intención de hacer el gobierno de Guillermo Lasso, que también ha sido cuestionada porque justamente está integrado por autoridades de instituciones públicas. Pero, ¿cómo ver estos esfuerzos?
La independencia es un elemento vital para poder luchar efectivamente contra la corrupción. Cuando los ecuatorianos pusimos una expectativa alta en una comisión internacional, precisamente nos enfocamos en la independencia que sus miembros debían tener respecto de las autoridades y las instituciones ecuatorianas, que no solo en muchos casos han demostrado ser corruptas, sino también incapaces de combatir efectivamente la corrupción. Cuando pensamos en la integración de una comisión internacional como la que planteó Lenín Moreno en su momento, no planteamos ni creímos que se constituía como una comisión asesora del presidente de la República o analítica y evaluadora de la situación del país, sino como un brazo articulador con las autoridades, principalmente las del sector justicia, para investigar y sancionar los delitos que son conocidos gracias al impecable trabajo de los periodistas de investigación. Ahora la historia se repite porque no estamos cumpliendo la oferta de campaña que escuchamos, no solo en 2021, sino desde 2017, por parte de Guillermo Lasso, de contar con una comisión internacional independiente que ayude a las autoridades ecuatorianas a investigar y perseguir la corrupción, sino en definitiva una mesa de trabajo, una mesa de coordinación entre las autoridades, muchas de ellas incluso cuestionadas hoy en día en cuanto a sus actuaciones. Mira, Verónica, y tú lo conoces perfectamente bien, que en la propuesta que está haciendo el Ejecutivo, en la asignación de funciones que se ha hecho en las últimas semanas, hasta se consideró al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, esa institución que hasta el momento no ha dado resultados en los procesos de elección de autoridades y que vive permanentemente en una pugna política bajo acusaciones de corrupción, incluso en las últimas sesiones, a quien ha venido, en este caso, ejerciendo la dirección del mismo, ¿no? Entonces, ahí tú ves que por mucho que se intente poner a personas que investiguen y que apoyen a las autoridades, como es el anhelo de los ecuatorianos, y creo que muchos apoyamos determinadas candidaturas precisamente basados en eso, hoy esperamos que, como nunca es tarde, se corrija lo dicho, se actúe, las mesas de coordinación en su lugar, por supuesto, pero que se lleve a cabo iniciativas que sí permitan, por ejemplo, recuperar lo que nos han robado a los ecuatorianos en las últimas décadas. Bueno, interesante, amigos. Estamos conversando con Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, sobre ese tema de la percepción de la corrupción y cómo el Ecuador ha caído unos puntos en el ranking mundial. Ahora, hablando de América Latina, Mauricio, tengo entendido que en el informe de percepción de la corrupción publicado por Transparencia Internacional se señala que la corrupción lleva una década enquistada en los países del continente americano y se habla de un estancamiento de la corrupción en países de América Latina. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué los países latinoamericanos sufrimos de este mismo mal del cual no se ha podido luchar y no se ha podido erradicar? Porque nuestro continente, nuestra región específicamente, Verónica, lamentablemente no respeta el Estado de Derecho. Pasamos a depender de las personas, no de las instituciones ni de las normas. No hay seguridad jurídica. Quien asume el poder después de ganar unas elecciones cree que ha recibido un cheque en blanco para hacer lo que le venga en gana. Mira lo que está sucediendo en Centroamérica, mira lo que ha sucedido en algunos países de Sudamérica en el último tiempo. Y el reto que hay cuando se produce un cambio de gobierno es demostrar que es posible recuperar esa institucionalidad y actuar no como el presidente piensa, sino como la Constitución manda. Ese estancamiento, además, les pone a los mismos países en la situación privilegiada de ser íntegros y transparentes. En América Latina, la misma triada habitual, Uruguay, Chile y Costa Rica. No ha cambiado ni siquiera la posición. Son países que continúan mejorando, escalando posiciones, que continúan trabajando para fortalecer estos temas y que se encuentran desde hace muchos años en esa posición porque, por ejemplo, sancionan a los corruptos, porque persiguen a quienes han cometido delitos de corrupción, recuperan lo que se les roba a la gente, son intolerantes contra la corrupción. Del otro lado, lo mismo, los puestos en el extremo inferior, los que se han venido repitiendo en los últimos años, Haití, Nicaragua, Venezuela.
países que no respetan ni siquiera los procesos electorales, países que, como en el caso de Haití, se llegan a considerar hasta estados fallidos. Y en el intermedio, subiendo, bajando pocas posiciones para ponernos como región por debajo del promedio mundial, con apenas 43 puntos de 100 posibles, debajo de una media ideal. Si uno ve incluso el mapa que presenta Transparencia Internacional, que es una suerte de mapa de calor, la región se encuentra en rojo. La región no tiene unas tonalidades bonitas visualmente hablando, y esto lo que implica es que hay un reto enorme por delante, el reto de recuperar la integridad y la transparencia, de dejar de normalizar la corrupción y, por supuesto, no solo dedicarnos a prevenir, sino también a combatir para que la ciudadanía vea que la impunidad no reina en nuestros países. Bueno, y viendo en el mundo ideal, ¿cuáles son los países, Mauricio, que ocupan los mejores estándares, las mejores posiciones en cuanto a este índice de percepción de la corrupción? Bueno, también tenemos a nivel mundial en los lugares estelares, como siempre, a los países nórdicos, pero ojo, esto no implica que tengan una calificación de 100 sobre 100, no estamos hablando de que es un paraíso de integridad y de transparencia, pero en los primeros lugares generalmente encontramos a Suecia, a Dinamarca, a Finlandia, a Noruega. También en esos primeros lugares se encuentra Nueva Zelanda o Alemania, se encuentra Holanda, se encuentra Suiza. Y creo que ahí los ecuatorianos tenemos claro cuál es la ruta para lograr una mejor puntuación, siguiendo los buenos ejemplos de estos países que he mencionado. Lamentablemente en la tonalidad amarilla, que es la más positiva dentro del mapa internacional, no se encuentra ningún país americano ni latinoamericano. En la segunda categoría es cuando empezamos a ver a Canadá y a Uruguay, y empezamos más bien ahí a preocuparnos porque los países que mayoritariamente aparecen en los primeros lugares son europeos, no latinoamericanos. Conforme nos vamos alejando hacia las tonalidades más fuertes de rojo y hacia las puntuaciones más bajas y a los lugares más bajos del ranking de los 180, es cuando empezamos a ver los países latinoamericanos uno tras otro peleándose codo a codo con los países africanos. Entonces, nada de qué sentirnos orgullosos, nada de qué estar satisfechos. Por el contrario, creo que en estos casos sí es positivo regresar a ver a aquellos que lo han hecho bien y tratar de, entre comillas, copiar lo bueno para implementarlo en función de la realidad local en nuestro Ecuador. No es difícil, se requiere, por supuesto, voluntad política, pero sobre todo decisión de autoridades, de sociedad civil, de academia, de periodistas y de medios de comunicación para sacar del bache en el que se encuentra Ecuador y poder posicionarnos en 2022 en el índice que se presenta en enero del 23 en mejores posiciones. Bueno, tiene un año el país para trabajar en este ranking y ubicarse en una mejor posición, ¿no? En el 105 de 180 países. Mauricio, ¿qué debería hacer el gobierno ecuatoriano para mejorar este ranking de Transparencia Internacional? Definitivamente hacer equipo con todos los actores que hemos venido trabajando en este tema, sumar esfuerzos desde los distintos sectores, garantizar el ejercicio periodístico de investigación, apoyar el trabajo que los colectivos ciudadanos hacen en favor del control social. Ya no es un asunto de leyes, ya no se trata de generar reformas o de mandar nuevas leyes a la Asamblea Nacional. Para mejorar necesitamos aplicar las normas ya existentes, sancionar la corrupción de manera efectiva y demostrarle a los ecuatorianos que podemos recuperar lo que nos han robado. Que la cifra esa que permanentemente nos hablan de decenas de miles de millones de dólares no sea una cifra para sentarnos a llorar, sino que sea una cifra que de referencia nos sirva para recuperar recursos que nos pertenecen, que se persiga a los evasores de impuestos, que se apoye a la institucionalidad, que se le entregue a la justicia recursos para ser efectiva, para actuar a tiempo, que la justicia sea independiente y no actúe de manera discrecional como un sistema de premios y castigos en función de simpatías o antipatías. Si es que encogemos de esa senda a favor de la integridad y de la transparencia con estas, aunque parezca complicado, simples acciones, con seguridad el próximo año apareceremos en un mejor puesto y con una mejor puntuación.
Lo que tenemos que hacer es romper el círculo y dejar de tener en nuestro país más de lo mismo. Muy importante, amigos. 7:40. Gracias a Mauricio Alarcón, director de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Gracias por comentarnos sobre estos índices de transparencia, en este caso la percepción de la corrupción que en el país ha caído unos puntos en este 2021. Mucho por hacer para trabajar en este 2022, Mauricio. Seguro que sí, Verónica, y mucho que hacer también de parte de los ecuatorianos. Dejar de normalizar la corrupción. Romper el círculo de la corrupción no está en manos ni del gobierno ni de las autoridades, sino de nosotros. Así es que los primeros pasos creo que debemos darlos desde acá, desde la ciudadanía, incluso para presionar a las autoridades por hacer más en beneficio de todos.